Muy buenos días, queridos jóvenes de nuestra iglesia, IPM Coquimbo La Serena. Les saludo a cada uno de ustedes y bueno, agradezco a Dios también la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Y en esta clase de escuela dominical vamos a ver la tercera clase o la tercera lección respecto a Salomón, uno de los reyes de Israel. Y en esta clase la idea principal de los versículos que vamos a estar viendo tiene que ver con que la vida es un sentido que nada ni nadie puede llenar, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos esto? Vamos a ir a un libro en particular en la Biblia que nos habla de esta temática, y es el libro de Eclesiastés, el cual escribió el rey Salomón en su tiempo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12, y vamos a leer algunos versículos del capítulo 1, también algunos del capítulo 2 que también nos competen en este estudio, en esta lección de Salomón, ¿sí? Básicamente el libro de Eclesiastés es un libro donde habla de las reflexiones que el mismo Salomón escribe las reflexiones sobre la vida. Él fue uno de los reyes más grandes de Israel. Fue un hombre que tuvo mucha riqueza, tuvo mucho poder, tuvo mucha importancia en su época, fue uno de los reyes más grandes, y él, al tener tantas cosas, tantas posesiones y también tanta sabiduría, que Dios le dio mucha sabiduría, dedicó su vida a buscar el sentido, la razón y el propósito de la vida. Intentó buscarlo fuera de lo que es la esfera de Dios. Entonces, en su búsqueda de encontrarle sentido, razón, propósito a la vida fuera de lo que es la persona de Dios, elabora estas reflexiones y estos discursos que encontramos en este libro y llega a la conclusión de que la vida es algo que no tiene sentido y que ninguna cosa puede llenarla. Pero también eso no es todo, llega después a una conclusión que la vamos a ver al final. Vamos a ver algunos versículos, queridos jóvenes. Versículo 13, versículo 17, versículo 18 del capítulo 1 dice así: y dice Salomón, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 17 y 18: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y Salomón, como les venía diciendo, él buscó muchas formas, también aplicó muchas estrategias, y de muchas maneras él trató de comprender cuál es el propósito, la razón y el sentido de la vida lejos de Dios. Entonces, una de las cosas que él comenzó a hacer fue a inquirir en la sabiduría y en la ciencia, en el conocimiento. Fue un hombre que dedicó su vida al estudio. Y queridos jóvenes, ¿es bueno estudiar? Sí, es bueno estudiar. Pero ahora, cuando la finalidad de nuestra vida, nosotros, más que la finalidad, también el medio, nuestra vida gira en torno a conocer, a indagar, a escudriñar, a conocer este mundo, a inquirir la vida, dedicar la vida a estudiar, digámoslo así. Es bueno que ustedes, chicos, tengan el deseo de estudiar, de quizás comenzar una carrera universitaria y estudiar, dedicar su vida a estudiar, está bueno, pero cuando ustedes traten de buscar digamos, el sentido de su vida, canalizarlo por medio del estudio, por medio del conocimiento, van a fracasar. Van a fracasar, y Salomón fracasó en su búsqueda, y por eso también le escribió estas reflexiones que no, por mucho que él dedicó tiempo de su vida a estudiar, a indagar, a conocer, ¿sí? Que es lo que hoy en día también se hace, uno para ser alguien en esta vida, en esta sociedad, uno tiene que estudiar. Él comprendió que también sigue siendo algo sin sentido y sin valor. Por eso él después dice que él dio su corazón a inquirir, a buscar sabiduría de todo lo que se hace. Versículo 17: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, a entender las locuras y los desvaríos. Y dice: conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade también dolor. Él se dio cuenta que en su búsqueda del conocimiento, entre más se sabe, él dice básicamente así: entre más se sabe, más se sufre. Entonces,
es una muestra de que el conocimiento, el estudio, no es un buen camino que nos puede llevar a encontrarle razón y propósito a nuestra vida. Así que, queridos jóvenes, si quieren estudiar, si quieren, después de que ustedes salgan de la escuela, desean seguir estudiando, háganlo. Es una buena meta que ustedes pueden ponerse, pero jamás eso les va a dar sentido y propósito a su vida. Salomón mismo, el gran rey de Israel, lo pudo comprobar. Pero no solamente eso, fíjense en el capítulo 2 y los primeros 3 versículos. No solamente él se dedicó a estudiar, sino que él también se dedicó al placer. Él no se privó de nada, dijo, bueno, no encontré sentido, propósito a mi vida a través del conocimiento y del estudio, bueno, a través del placer sí lo voy a hacer. Y dice, dije yo en mi corazón, Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 a 3, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces, el sabio Salomón, queriendo indagar, descubrir el propósito, la finalidad de la vida lejos de Dios, no lo logró a través del estudio, pero sí quiso intentarlo a través del placer. No se privó de nada, él conservó su gran sabiduría, porque cuando él fue rey de Israel, Dios le dijo, ¿qué don quieres que te dé? Y él dijo, yo, en vez de pedirle riquezas, él le dijo, yo quiero ser un hombre sabio para guiar a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría. Y en medio de eso, él en su búsqueda conservó su sabiduría, pero no se negó a ningún placer. Y queridos jóvenes, más que todo en su edad, van a recibir muchas tentaciones y tentativas para desarrollar el placer, para inquirir en nuevas cosas. El placer es un distintivo de los jóvenes, querer probar esto, querer probar aquello, salir, compartir con amigos, las chicas con chicos, los chicos con chicas, y así, y un montón de cosas más, probar quizás hasta drogas. Hoy en día vemos que los jóvenes se drogan buscando placer y también tratando de evadir su realidad, y vemos que la búsqueda del placer, en ese hedonismo que así se llama, la búsqueda del placer, no conlleva nada, no conlleva absolutamente el placer, no le da sentido a la vida, no es la razón de la vida, no es el propósito ni es la finalidad de la vida el placer. Y Salomón, el gran rey de Israel, que él tenía todas las facultades para probar y no privarse de nada, él mismo llegó a decir que esto también era vanidad. Dije yo en mi corazón, en el primer versículo, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Todo esto era vano, no tenía ningún sentido, es lo que él está diciendo. Y queridos jóvenes, realmente el placer en el lugar equivocado no tiene ningún sentido. Cuando buscamos el placer en cosas que realmente son buenas, vamos a disfrutar del placer, pero eso tampoco va a llenar el vacío y que pueda haber quizás en tu corazón, y también no le va a dar sentido a tu vida. Vas a ver que el placer se va y tu vida va a seguir de la misma forma. Pero no solamente eso. Versículos 4 y 6 del capítulo 2 de Eclesiastés dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice tanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Vemos que él acá, versículo 7 también, el versículo 4, el 7 también, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, tuve también posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Acá menciona dos cosas. El rey Salomón dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Él tenía metas, es bueno tener metas. Es bueno ponerse metas y conseguir las metas. A veces uno siente más satisfacción cuando está persiguiendo una meta que cuando ya la cumpliste. Te das cuenta que cuando cumpliste la meta, todo se torna vacío. Todo se torna sin sentido. Ya cumplí la meta, ¿y ahora qué? Me propongo otra meta y termino esa meta, ¿y ahora qué? Entonces, vemos que la verdadera búsqueda del placer, y también no solamente buscar
digamos, sentido a la vida a través de las metas y de conseguir las metas, no nos lleva a nada. ¿Sí? No le vamos a encontrar el propósito y el sentido a nuestra vida. Y el Salomón lo hizo así. Se propuso, edificó obras, plantó viñas, hizo huertos, jardines, etcétera. Hizo estanques de aguas para regar, compró, adquirió cosas, pero cumplió sus metas. Pero ninguna de esas cosas pudo satisfacer su vida y encontrarle el sentido a la vida. De la misma forma, él se hizo de riqueza, compró siervos, amontonó plata, oro, y de la misma forma, chicos, cuando nosotros creemos que la felicidad descansa en el dinero o en lo que podemos tener, estamos equivocados. Ni una buena zapatilla, ni una buena ropa, ni comprarte lo que vos querés, o pedirle a tus padres que te compren lo que vos querés, eso no va a llenar tu vida, no le va a dar sentido a tu vida. Tu vida se hace más vana y vacía, porque tu felicidad no depende de lo que vos podés tener, ni de lo que vos podés adquirir o comprar o guardar o atesorar en tu casa o en tus bolsillos, ¿sí? Y Salomón es un ejemplo de esto. Él escribió este discurso con ese propósito, mostrar que no se puede encontrarle sentido y propósito a la vida fuera de Dios, y menos a través de la riqueza. Versículo 9 al 11 dice que, versículo 9 y 10 dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conserví conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Es lo que le está diciendo: a pesar de que yo fui engrandecido, fui aumentado, tuve un estatus, tuve influencié a muchos, fue un hombre importante en la sociedad porque fui un rey de Israel y fui engrandecido más que todos los otros que estuvieron antes de mí en Jerusalén. Pero todo eso no sirvió de nada. Él dice que fue vanidad y aflicción de espíritu. Lo dice en el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerles, y aquí todo era vanidad, todo era sin sentido y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. No importa si vos portás un apellido, no importa si tus padres tienen una posición económica o social importante, ¿sí? Y si vos también sos portador de eso, no importa. ¿Sabes por qué? Porque eso no le va a dar sentido a tu vida, no le va a dar razón, no le da el propósito a tu vida. No es un estatus, no es una posición social, no es que vos sos alguien de renombre. Eso no es lo que le da sentido a la vida. Y Salomón lo corroboró. Fue el rey de Israel, fue uno de los reyes más grandes de Israel, y sin embargo él no pudo encontrar a través de eso el propósito de su vida. Ahora, versículo 17, me llama mucho la atención después de esta búsqueda que Salomón hace, y que quizás ha sido una búsqueda que vos has estado haciendo y que yo también en un tiempo lo hice. Tratar de satisfacer y de encontrar propósito y sentido a la vida, satisfacer el vacío interno a través de diferentes cosas. Quizás también esta situación es lo que vos estás viviendo. Y déjame mostrarte lo que el sabio Salomón, él fue lo que fue concluyendo después de toda esta búsqueda que él hizo. Fíjense en el versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense el versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Dice que él aborreció la vida y aborreció todo lo que hizo, se cansó. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estudié tanto? En vano estudié tanto, me esforcé por conocer, por ser un hombre instruido, por buscar el sentido a la vida a través del placer, por ponerme metas y conseguir cumplir mis metas, adquirir riquezas, dinero, posesiones. Tuve un estatus social importante. Y él dice: estoy hastiado de la vida, aborrecí la vida y todo esto es vanidad. Aborrecí todo lo que hice, con todo el esfuerzo que le puse a lo que había logrado. Realmente lo aborrecí, lo detesté. ¿Por qué? Porque todo esto, dice acá Salomón, era aflicción de espíritu, todo era sin sentido y aflicción de espíritu. Fíjense, versículo 19, y dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también
es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Es lo que dice Salomón. O sea, Salomón dice, todo lo que yo me he esforzado para encontrar el sentido, el propósito a mi vida, al final es vano, no tiene sentido, porque mi vida no está llena, no puedo llenar mi vida. Además, todo lo que yo hice, las personas que siguen después de mí van a quedarse con esas cosas. Todo lo que yo tengo algún día será de otro. Entonces, él aún más dice que esto no tiene sentido. Llega a un estado de decepción el gran Salomón y dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y queridos jóvenes, quizás no le has encontrado el propósito a tu vida, quizás has buscado el propósito, la razón, el valor de tu vida a través de estas diferentes cosas, a través de adquirir cosas, a través del placer, que es lo más común en los jóvenes, a través del placer. Quizás te estás escondiendo detrás de una posible carrera que quizás quieras estudiar o estés estudiando. Quizás también te jactás de que tenés un buen estatus social, económico, y puedes tener un buen pasar. Déjame decirte que todo eso es vanidad. La única persona que puede llenar el vacío de tu corazón es Dios. La única persona que le puede dar sentido, razón, propósito y una finalidad dichosa a tu vida y a la mía es Dios. Déjame decirte algo, leerte las palabras textuales de un hombre de Dios. Este hombre de Dios es conocido como San Agustín, y él dijo lo siguiente en una oración que él hizo a Dios: tú nos has creado para ti, oh Dios, y nuestras almas no hallarán descanso hasta que te encuentren a ti. También otro hombre, Blas Bascal, él escribió que hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada ser humano, y un vacío que tan solo Dios puede completar. También un filósofo español, este mismo, dice, él llega a una conclusión en sus estudios de que todos los seres humanos a través de todas las culturas tenemos básicamente las mismas necesidades, y esa necesidad, la única solución que hay es encontrar a Dios. Y queridos jóvenes, no importa si tenés o no tenés, no importa si has experimentado poco o mucho en tu vida, lo que vos tenés que saber es que la única forma en que vos encontrés dicha, razón y propósito en la vida es en Dios. Solamente en Dios vos podés encontrar la dicha de tu vida, un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un plan maravilloso, querido joven, señorita, para tu vida, pero vos tenés que encontrar a Dios, vos tenés que entregarle tu vida si es que no lo has hecho. Y si vos le has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte que tú necesitas buscar a Dios día a día, tener comunión en oración, buscar el consejo, su voluntad en su palabra, y de esa forma vas a experimentar la comunión con Dios, la compañía de Dios y también la dicha de Dios cuando hacemos su voluntad. Esa es la plenitud de vida, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Así que, querido joven, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y te aconsejo, no busques el placer en otro lado, solamente en Dios lo vas a encontrar. Dios te bendiga.